Los restos óseos de un mamut de cerca de 10.000 años de antigüedad fue encontrado en la delegación Milpalta de la Ciudad de México. En esta emisión recordaremos al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, fallecido recientemente, quien edificó el Museo Nacional de Antropología. El robot Tlaloc 2 incursionó al túnel que se encuentra debajo del templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, donde se han podido ubicar 3 cámaras. Especialistas del INAH recuperan 4 entierros prehispánicos en una de las unidades habitacionales de Nonoalco, Tlatelolco, en la Ciudad de México. Bienvenidos a INAH Noticias. Nos da muchísimo gusto saludarles en este mes de mayo desde la Galería de Historia Museo del Caracol. Este lugar, cuya forma en espiral asemeja a un caracol marino, fue concebido en 1960 por el recientemente fallecido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como un sitio didáctico para complementar la oferta del Museo de Historia Castillo de Chapultepec, que se encuentra a unos metros. Esta, una de las primeras obras de Ramírez Vázquez, muestra los momentos históricos más importantes de México, desde finales del Virreinato hasta la Constitución de 1917. ¡Comenzamos! Y qué mejor que iniciar nuestra emisión con la plática que tuvimos con Julieta Gil, directora de este recinto, para compartir con ustedes un poco de la historia de la galería, de los planes de renovación y de los proyectos agendados. El museo abarca 3 grandes etapas, ¿sí? La formación de México como nación, a raíz de su independencia, ¿sí? La reforma y la revolución. Entonces, todo este relato de la historia de México a través de escenografía histórica. Por eso yo le llamo mucho el teatro del pueblo. Con propósitos de renovación, la Galería de Historia Museo del Caracol dará atención a sus instalaciones para optimizar su funcionamiento. En cuanto a los proyectos por venir, su directora comenta: La primera de ellas es llevarlo, como está actualmente, a su máximo de mantenimiento. La segunda línea que seguimos es un acercamiento constante con el sistema educativo nacional. El museo tiene esta vocación de enseñanza, es un museo lúdico. Y la otra línea es trabajar muy de cerca también con los profesores, con los maestros. Un maestro educa a una cantidad muy grande de población. Entonces, trabajar con ellos para darles las herramientas y explorar las herramientas de una mejor enseñanza de la historia. Actualmente se diseñan los talleres vacacionales del verano próximo junto con el programa Alas y Raíces de Conaculta, que estarán relacionados con los diversos temas que aborda este recinto. A continuación los invitamos a escuchar de viva voz del arquitecto Ramírez Vázquez la referencia que hace a este espacio y la intención que tuvo para que asemejara un templo a la patria. La Galería de Historia está tratada en su sala final, que es la lucha del pueblo mexicano por su libertad y se concreta con la Constitución. Se le dio carácter de capilla, tiene los colores nacionales, el piso es blanco, la base del altar es verde, el ámbito es rojo. La cúpula de plástico está en colores naranjas y rojos, que te da una luz ámbar, la del barroco. Y está la tabla de la ley, la Constitución. Y en esta placa, frases de los próceres de la libertad en México. Y el creyente con el santo de la devoción, el águila. El día que se inauguró, no estaba previsto hacer una guardia allí ni nada. Pero entra el licenciado López Mateos con mi gabinete y él se impacta, se acerca, se para
y hace guardia. Para un arquitecto, lo más importante es que su obra permanezca al paso del tiempo, dijo en alguna ocasión Pedro Ramírez Vázquez, quien falleció hace algunas semanas, con la satisfacción de ver que sus edificaciones se convirtieron en emblemas de nuestra identidad. A continuación recordamos al creador del Museo Nacional de Antropología. Ramírez Vázquez fue uno de los más destacados promotores de la cultura antigua de México. La obra del Museo Nacional de Antropología, diseñada por él, marca una de las más luminosas etapas de la institución y de la vida cultural de México. Bueno, el Museo Nacional de Antropología es el resultado de varias voluntades importantísimas que fueron creando el ambiente para llegar a tener un equipo realizador que estuviera consciente de la gran importancia del valor de nuestras culturas prehispánicas. Siempre fue indicación, sugerencia de don Jaime Torres Bodet el que participaran los artistas contemporáneos. Con esta reflexión vamos a mostrar que estas viejas culturas siguen vivas, tienen expresión contemporánea. Con su trabajo relativo a los grandes proyectos que dominaron el horizonte cultural de la década de los 60, gran parte del acervo patrimonial rescatado por el INAH a lo largo de los años cobra vigencia y se convierte en uno de los ejes de la identidad del país. El Museo del Templo Mayor, el Museo de Sitio de Teotihuacán, la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, la Basílica de Guadalupe y el Estadio Azteca son otras construcciones suyas. Fue fundador y primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, y entre los reconocimientos que recibió en vida destaca el Premio Nacional de Bellas Artes en 1973 y el grado de doctor honoris causa por varias universidades, como el que le otorgó su alma mater, la UNAM, y la Universidad de Colima. Pedro Ramírez Vázquez falleció el 16 de abril de 2013, el mismo día en que cumplió 94 años de edad. Nos vamos de nuevo a Teotihuacán, en donde el uso de un robot hizo posible explorar un túnel que se encuentra a 14 metros de profundidad por debajo del templo de Quetzalcóatl, en donde fueron encontradas 3 cámaras de cerca de 2000 años de antigüedad. Un paso más que acerca a los investigadores al inframundo teotihuacano. El ingreso de Tlaloc 2TC al último tramo del túnel bajo el Templo de la Serpiente Emplumada superó las expectativas del proyecto Tlalocan, Camino bajo la Tierra, así como del equipo de ingenieros que lo diseñó. El robot sí logró ingresar hasta el final del conducto. Algo importante que obtuvimos fueron las imágenes o el registro con el escáner, porque más o menos tuvimos la configuración de cómo están el espacio al final del conducto. Al parecer se trata no de una, sino de 3 cámaras que se encuentran al final del túnel. A partir de la información generada el día de hoy, nosotros vamos a iniciar la remoción de todos los sedimentos y el relleno que fue colocado seguramente por los teotihuacanos para bloquear este último tramo del túnel. El primer escaneo nos está arrojando que aproximadamente es 1,5 metros de altura. De ahí estamos considerando que en el fondo son 3 cámaras y de la posición que se encontraba el robot, cada una tiene más de 5 metros de profundidad. Con esta nueva información, el proyecto Tlalocan continuará la exploración del túnel a partir del metro 76, donde los arqueólogos esperan encontrar una escalinata. Vimos que el ancho del túnel en estos primeros metros es como de 3 metros, pero estamos hablando que probablemente se trata de la parte superior. Y al final hay un espacio de más de 10 metros. Entonces, que era el espacio que nosotros habíamos detectado con el georradar. De
confirmarse la existencia de entierros dentro de las cámaras recién descubiertas, los arqueólogos estarán en posibilidades de conocer la parafernalia con que eran inhumados gobernantes o personajes de alta jerarquía en Teotihuacán hace 2 milenios. $14 libros de coro de los siglos XVI al XIX de un gran valor artístico y cultural serán sometidos a un proceso de conservación, registro y digitalización a fin de difundir su contenido y garantizar su preservación. El proceso inicia con la foliación de los libros y la limpieza cuidadosa de cada hoja. Una vez retirado el polvo, se hace un registro para determinar su estado de conservación y posible restauración. Es un proyecto que se gestó dentro de la Coordinación Nacional de Conservación. Es un proyecto que se está trabajando con otras instituciones como el Museo Nacional Virreinato, que es en realidad quien resguarda el acervo, y se está trabajando también con el CENIDIM, quien nos está apoyando en la parte de catalogación de la música y la liturgia de los libros de coro. Es la primera vez que se implementa en estos libros un registro de esta naturaleza. Había un inventario muy general, que en realidad era el número y algunas características generales del libro. Con este proyecto los libros van a estar estabilizados, vamos a conocer el contenido de cada uno de los libros y van a estar las imágenes digitales disponibles. Aunado a su valía artística, estas obras resguardan un legado musical de gran trascendencia: la música vocal tradicional de la liturgia cristiana y la melodía polifónica creada por destacados compositores europeos y novohispanos. Esta labor, que durará hasta octubre próximo, tiene contemplado atender los 90 libros de coro que custodia el Museo Nacional del Virreinato, el acervo en su tipo más importante de Lina. Con este tipo de acciones, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural está tratando de establecer una política de atención a los acervos de Lina, no solo en materia de conservación, sino ampliarla a 3 aspectos: estabilizar, registrar y difundir las colecciones, a fin de ampliar el conocimiento del patrimonio documental de México. Una región que por muchos años estuvo aislada cultural y geográficamente, la Huasteca y el semidesierto queretano, que abarca 6 estados de la República Mexicana, cuenta ya con un atlas etnográfico para abordar el desarrollo y particularidades de los grupos etnolingüísticos que habitan el noroeste del país. Después de un lustro de investigación, el INA acaba de publicar el Atlas Etnográfico de los Pueblos Indígenas de la Huasteca y el Semidesierto Queretano. En el caso de la Huasteca, pues evidentemente es una región que se conoce por sí misma. Trabajamos desde el sur de Tamaulipas, el oriente, el sureste de San Luis Potosí, el norte de Veracruz, el norte de Hidalgo y un pedacito chiquitito de Puebla. Y bueno, pues ya prácticamente estábamos en las colindancias de Querétaro y Querétaro a su vez de Guanajuato, que son las otras 2 partes que abarca este trabajo. El volumen busca dar visibilidad a los 6 grupos etnolingüísticos de la región: nahuas, pames, huastecos otenec, otomíes, tepehuas y chichimecas jonas. Pero digamos, por lo que nuestra región compete, tenemos variantes dialectales distintas, tenemos expresiones culturales distintas, tenemos indumentaria distinta y sobre todo tenemos identidades diferenciadas. Que una de las tareas esenciales de nuestra institución y de nosotros como investigadores, pues es justamente dar a conocer la realidad indígena del país en todos sus matices, ¿no? Desde la pobreza, la marginación, hasta la riqueza y la diversidad de las expresiones culturales, de los sistemas cognitivos, de las formas de pensar, etc. En la elaboración de este atlas etnográfico participaron 21 ensayistas y más de 100 investigadores. El primer mérito de la obra es tener un compendio completo de esta diversidad cultural regional, ¿no? O sea, tenemos una monografía por cada uno de los grupos, tenemos una serie de ensayos temáticos sobre temas muy diversos, algunos de ellos abarcan a varios de los grupos o algunos son sobre un solo grupo, pero esencialmente la idea es hacer como un sobrevuelo a la región y decirle a la gente: miren, esto es la Huasteca, ¿no? Estos son sus pueblos indios, esto es lo que hacen, esto es lo que creen, esto es lo que piensan, esto es lo que producen.
delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, el hallazgo de la osamenta de un mamut de entre 10 y 12.000 años de antigüedad mantiene especialistas del INA en labores para su completa recuperación. En tanto, autoridades locales realizan gestiones para que permanezca en la demarcación como un atractivo turístico. En la tierra arenosa de Milpa Alta, paleontólogos y arqueólogos del INA y la UNAM rescataron un mamut columbi descubierto de manera fortuita por pobladores de Santa Ana Tlacotenco. Es el primer mamut que se encuentra en una zona alta de la Cuenca de México, lo que abre nuevas interrogantes sobre la vida de estos animales que habitaron la tierra hace 10 o 12.000 años. Se trata de un animal que es un mamut de las praderas, semejante a los que encontramos cerca del lago, sobre todo en la parte oriental del lago. Este es de los pocos animales que hemos registrado a esta elevación. Los que hemos registrado en el lago están como a 2.200 metros, aquí estamos en 2.800, donde evidentemente habría una vegetación distinta a las praderas que había allá abajo. Aquí seguramente había pradera mezclada con el bosque, sería un ecotono, y donde quizás este animal se estaba moviendo buscando nuevas áreas para alimentarse o para reproducirse. La parte de cómo murió, todavía, manejamos una hipótesis que tiene que ver con haberlo encontrado en la ceniza volcánica, entonces suponemos que pudo haber muerto asfixiado por un evento eruptivo que haya habido en alguno de los volcanes. De hecho, estamos muy cerca del volcán San Miguel. Es la primera vez que en América Latina se aplican métodos magnéticos, eléctricos y de georradar en una investigación paleontológica. Estas técnicas normalmente las utilizamos en la arqueología y normalmente tanto la geofísica como la química la aplicamos en sitios como Teotihuacán, en La Venta, y lo que hacemos es localizar casas, muros, esculturas, pero en paleontología es la primera vez que se utiliza en Latinoamérica por lo pronto en cuanto a aplicar toda la batería de técnicas para un aspecto paleontológico. Luego de un mes de trabajos de excavación, los restos del mamut de Milpa Alta comienzan a ser trasladados al Laboratorio de Arqueozoología del INA, donde son tratados para su conservación. En su más reciente número, la revista Arqueología Mexicana plantea una reflexión sobre la historia de esta disciplina y su trabajo cotidiano a partir de películas de factura nacional. Arqueología Mexicana se aleja de su tono usual para tratar en su edición especial la percepción que subsiste sobre el pasado prehispánico y la manera como este se ha visto reflejado en la filmografía nacional. La visión que se transmite de la historia prehispánica en el cine mexicano es inadecuada, pues, o sea, está mal fundamentada, está llena de lugares comunes, de errores históricos incluso, son como los factores comunes, ¿no? El arqueólogo es el que dispara de repente los hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las películas de terror, normalmente lo que sucede, y no solo en México, sino que es un común en el cine mundial, normalmente lo que sucede es que un arqueólogo hace un hallazgo y no se da cuenta que está soltando al demonio, que está liberando a la momia, o sea que los arqueólogos somos vistos como muy sabios, pero a la vez muy desatentos con las consecuencias de nuestro trabajo. Se profanan las tumbas, se descubren los sarcófagos y con ellos la cabeza de los antiguos sacerdotes, decapitados. Idolatría y superstición, sangre y muerte, la cabeza viviente. En la pantalla grande, sitios como Teotihuacán, Chichén Itzá y Tajín han sido el escenario donde transcurren las aventuras de arqueólogos, tlatoanis, enmascarados, bandoleros, amantes, cavernícolas y hasta extraterrestres. Pese a estar cargada de estereotipos y visiones parciales, estas cintas también son una fuente para analizar el papel de nuestra historia en la actualidad y el de la arqueología en el imaginario colectivo. En nuestro México, bajo la misma luz, sobre la misma tierra, coexisten tradiciones y formas arcaicas con los elementos más avanzados de la vida moderna, que hoy se mezclan sin cesar, formando el rostro vigoroso del pueblo. Si quieres un tema que
que tenga fondo, pasiones, traiciones, la emoción, todo, es la conquista por sí sola. ¿Por qué no la han tratado más? Es lo que habría que preguntarse, ¿no? El descubrimiento de la tumba de Pacal, precisamente. Todo, o sea, por sí solo da. ¿Por qué no se ha hecho? No me lo explico. La edición especial 49 de Arqueología Mexicana está disponible en tiendas, librerías y puestos de periódicos. A propósito del Día Internacional de los Museos, charlamos con Marco Barrera Basols, coordinador nacional de Museos y Exposiciones del INAH, quien se refirió al concepto de museo que promoverá durante su gestión y a sus próximos proyectos. Yo creo que lo importante ahorita para nosotros es el poder trazar una política museológica a nivel nacional, que hay que reflexionar qué es hoy, qué significa hoy la palabra museo, qué podríamos considerar de los 120 museos que tenemos, cuáles de ellos realmente son museos que hacen investigación, que hacen conservación, que hacen las actividades propias de un museo y cuáles no, cuáles son más bien colecciones que tenemos en exhibición. El INAH tiene bajo su custodia 121 museos en todo el territorio nacional, en los cuales se lleva a cabo un diagnóstico para detectar las prioridades por atender. Lo mismo se hace con espacios intervenidos en su arquitectura para alojar colecciones. Que le estamos llamando por el momento espacios comunitarios. Esto quiere decir que ya no solo nos interesa el recinto museo, que algunas comunidades han querido desarrollar, nos interesan los huertos, nos interesan los espacios públicos, nos interesan otras maneras en que la gente resguarda, valora y articula su patrimonio. Ampliar las formas de exhibir y las formas de sintetizar conocimientos y de transmitirlos o de devolvérselos a las comunidades. Entonces, desde cartel hasta apps, estas nuevas aplicaciones que se están desarrollando, también van a ser motivo de trabajo. Los museos del INAH nacieron dentro de una vocación educativa dirigida a público en edad escolar. Esta encomienda se ampliará al público juvenil. La Coordinación de Museos también trabajará en una nueva política de exposiciones internacionales. Jamás hemos llevado una exposición a África. A la África subsahariana, no. Entonces necesitamos generar una política que nos permita llegar a esos lugares, tener noticias de otros lugares, de los últimos reinos que nos quedan en este mundo, que siguen por ahí, qué son, cómo viven, por qué están en el estado en el que están, culturalmente hablando, y poderlos recibir, ¿no? Y para podernos ver a nosotros mismos, son espejos que nos ayudan a vernos, a entendernos. La coordinación desarrolla un programa piloto para transformar espacios emblemáticos en museos verdes, con sistemas inteligentes de captación de agua y energía solar para su uso cotidiano, y que ese ahorro se pueda invertir en otras necesidades de los recintos. Para este mes de mayo les recomendamos visitar el Museo Casa Carranza, que montó una exposición alusiva al centenario de la promulgación del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe, 100 años, camino hacia la construcción de una nación. La exposición narra los pormenores a través de los cuales el Plan de Guadalupe sirvió como base de la Constitución de 1917. Venustiano Carranza logró encauzar las fuerzas sociales y revolucionarias hacia la constitución de un nuevo Estado. Más de 70 juguetes tradicionales elaborados por 22 grupos indígenas de diversas regiones del país están en vitrinas del Museo Nacional de Antropología, en una exposición que evoca el tiempo de jugar.
Más de 70 juguetes tradicionales, elaborados por 22 grupos indígenas de distintas regiones de México, están a la vista en las vitrinas del Museo Nacional de Antropología, en una exposición que evoca el tiempo de jugar. La mayor parte de los 70 objetos son acervo etnográfico del Museo Nacional de Antropología. La muestra se recorre en 5 núcleos temáticos: introducción, roles y oficios, medio natural, la calle y cosmovisión y ritual. Tiempo de Jugar estará abierta al público hasta junio de 2013 en el vestíbulo de la Sala Sierra de Puebla, en la planta alta del Museo Nacional de Antropología. Para conmemorar los 25 años del inicio de las investigaciones en la zona arqueológica de Tlatelolco, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se presenta una exposición alusiva a este primer cuarto de siglo con más de 30 piezas nunca antes vistas. 33 piezas prehispánicas y coloniales, recuperadas durante más de 2 décadas de exploraciones en la zona arqueológica de Tlatelolco, se exhiben por primera vez al público en la exposición Descubriendo la historia no escrita, 25 años de arqueología en Tlatelolco. Se trata de una muestra desarrollada de manera conjunta por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta exhibición se presentan los resultados del proyecto Tlatelolco, trabajo multidisciplinario que arrancó el 13 de octubre de 1987 por impulso del arqueólogo emérito Eduardo Matos Moctezuma. Las 33 piezas inéditas se distribuyen en las 2 salas permanentes del Museo de Tlatelolco, espacio que alberga 400 tesoros culturales, algunos de los cuales fueron destacados e incorporados a esta exposición temporal. Descubriendo la historia no escrita estará disponible hasta el próximo 13 de octubre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas. Los vecinos de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco caminan a diario sin sospechar que bajo sus pies permanecen fragmentos de la antigua ciudad gemela de Tenochtitlan. En el corredor que separa los edificios Mariano Escobedo y Ramón Corona, arqueólogos del proyecto Tlatelolco del INAH realizaron el levantamiento de 4 entierros de más de 500 años de antigüedad. El día 24 de abril, al estar cortando la Comisión Federal de Electricidad entre estos 2 edificios para alimentarlos de energía eléctrica, en un corte de 30 centímetros que no baja más de 40 centímetros, aparecen restos de 3 adultos. Digamos que los salvamentos nos permiten conocer jirones, cosas muy pequeñas, pero que son muy valiosas para nosotros los investigadores de una sola sociedad. Las osamentas corresponden a individuos que fueron enterrados alrededor del altar principal de uno de los 13 barrios tlatelolcas, el cual en época colonial sería conocido como San Antonio el Pobre. Aprovechaban todos los espacios donde era posible enterrarlos junto a sus deidades, y como sabían que posteriormente iban a hacer un nuevo edificio y todo quedaba tapado, le daban, digamos, un gran futuro a ese paso hacia la muerte. Ahorita lo que vamos a hacer es registrar los huesos por lateralidad, o sea, poner costilla derecha, costilla izquierda, tibia derecha, tibia izquierda, para que nosotros o después los que se dediquen a analizar todo esto tengan un buen registro y puedan armar nuevamente el cuerpo. En los próximos meses, el INAH seguirá supervisando los avances en el cambio del cableado eléctrico de todo el complejo habitacional, sin descartar la posibilidad de otros hallazgos. Concluimos así nuestra emisión de mayo, teniendo de fondo esta magnífica puerta metálica realizada por el artista José Chávez Morado. Los invitamos a que visiten la Galería de Historia Museo del Caracol. ¡Hasta la próxima!